Buenas tardes, chicos, vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy del Nasdaq, el día 5 de octubre, ¿sí? Estamos en la temporalidad de H1, el precio, como ustedes saben, venía de rebotar en un órbito extremo de todo un impulso. El precio hizo un retroceso, se asentó en este órbito extremo y se empezó a impulsar. La idea era que el precio viniera a mitigar el máximo de H1. ¿Bien? Correcto. Vamos a modificar allá porque es una hora. Bien. Estábamos en un recorrido alcista en donde nosotros en esta zona íbamos a dividir fractales y en 15 minutos íbamos a marcar el último rango que teníamos, ¿sí? Que era este. Este es el boss de 15 minutos, este es el mínimo. Vamos a ponerle nombres. Y teníamos este máximo, que el precio me le estaba tomando liquidez cuando nos sentamos a hacer el análisis. Nos estaba tomando liquidez de ese máximo. Así que bueno, deberíamos esperar a ver qué es lo que quería hacer apertura para nosotros empezar a tomar decisiones de cómo íbamos a operar. El precio había hecho ese impulso y estaba haciendo rompimientos a la baja. En un momento el precio va, me toma liquidez y podía caer. ¿Hasta dónde podía caer? Y podía venir a este orden que tiene ineficiencias, ¿sí? Y a partir de ahí seguir subiendo para ir a buscar su objetivo para mi análisis, que era H1, el máximo de H1. Vamos a ver qué ocurrió en la apertura y vamos a mostrarle qué ocurrió el día de hoy. Perfecto. Para esto, si el precio venía para abajo, tenía dos zonas en H1 con imbalances en donde el precio podía reaccionar y nosotros reaccionar con el precio, por supuesto. Así que vamos a correrlo, nos vamos a ir a 5 minutos y vamos a ver qué es lo que hizo apertura. Bien, noten ustedes que apertura, si yo tomo acá cerquita el precio, en 15 minutos el precio me estaba tomando liquidez. Y si yo divido este último impulso en fractales, algo que no hicimos y que no es lo que operamos, nosotros operamos en el rango de 15, ¿sí? Pero el precio había hecho eso y me había roto la estructura, ¿sí? Este fractal me había hecho un rompimiento. Obviamente nosotros esperamos que el precio rebotara en esta zona, entonces yo no puedo actuar de esa manera porque yo espero que el precio reaccione acá y siga subiendo. Entonces, si el precio quería ir para abajo, yo mínimo debía esperar que me rompiera el mínimo. Ok. Vamos allá, vamos a correr el precio y vamos a ver qué nos hizo. $20, 25, apertura. Perfecto. Apertura, ¿sí? Empieza a ir para arriba y después de eso, pum, el precio empieza a caer. ¿Qué es lo que está haciendo? Y se está metiendo en este bloque, ¿sí? Y ese bloque lo está impulsando para abajo. Bárbaro. Nosotros esperábamos que el precio viniera acá y siguiera para arriba. ¿Qué nos hace el precio? Nos rompe la estructura. Correcto. A partir de ahora yo puedo pensar de que el precio es bajista. Ahora sí, el precio me rompe un mínimo. Ese mínimo se transforma, voy a borrar el bloque para que no moleste. Este mínimo ahora se transforma en un primer rompimiento, en un choch bajista. Y bueno, podemos empezar que el precio hiciera un retroceso a zonas importantes para seguir cayendo, ¿sí? ¿Qué zonas importantes nos dejó? Y fíjense ustedes, nos dejó un bloque en esta zona, un bloque extremo, ¿sí? Y encima de ese bloque tenía liquidez previa, ¿sí? Es algo que podemos pensar. Pero bueno, el precio venía bajando fuerte y teníamos que ver qué es lo que quería hacer. Vamos allá, vamos a seguir corriendo a ver qué termina haciendo. Fíjense, llega a uno de los bloques que nosotros teníamos marcados de H1. Nos vamos a ir a un minuto para ver qué sucede acá. Bien. Perfecto. Si ustedes miran el último rango de H1, de un minuto,
¿sí? Es acá, con rompimiento en esta zona. Ahí está. Este era el último boss de un minuto. Tenía mi máximo y tenía mi mínimo, ¿sí? En teoría mínimo. Todavía no sé si ese es el mínimo, porque yo no sé si hace un retroceso profundo acá en esta zona. Vamos a correrlo. El precio me vuelve a tomar liquidez. Vuelve a querer tomar liquidez y ustedes ya vean que el precio se está sentando en un order block y no está intentando ir para arriba. Bien, bueno, vamos a ver si este es el precio. Hace un retroceso, hace un impulso como toma liquidez por arriba, vuelve a tomar liquidez por abajo. Este era mi máximo y el precio debía de romperme eso una vez, ¿sí? Para yo decir, si me rompe una segunda vez, yo puedo operar en compras. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio. Todavía nada, se mantenía en ese rango. Finalmente el precio lo rompe con cuerpo. Vamos a acercarnos acá. El precio me hace un rompimiento con cuerpo, el primero. Bien, a partir de ahí, el precio tenía este único order que no tenía ineficiencia, no tenía nada en el que podía reaccionar. Vamos a hacerlo correr. El precio me vuelve a romper la estructura por segunda vez. Entonces eso ya me está indicando que el precio quiere ir para arriba. ¿Qué bloque con ineficiencia me deja? Perdón. Me deja este bloque, pero el mínimo es acá abajo, ¿sí? De todo este impulso que acaba de hacer el precio, este es mi mínimo y cuando se empieza a dar vuelta sería mi máximo. Vamos a tomar nota. Perdón. Este es el mínimo, ¿sí? Y cuando se empieza a dar vuelta encontraremos el máximo. Este es el último order block que tiene ineficiencia, que tiene imbalance. Ahora, este de abajo, vamos a controlarlo, ¿sí? No tenía imbalance, pero lo que sí tenía era esta liquidez y el precio la podía venir a tomar. Entonces, si nosotros decidíamos entrar en este bloque, debíamos de protegernos por el mínimo. Vamos a ver cuántos puntos tiene, ¿sí? Aclaro que yo a la entrada no la tomé, ¿sí? Estaba observando o estábamos mirando con mis compañeros, con uno de mis compañeros, otras cosas, ¿sí? que queríamos probar. En fin. Entonces, confirmado, doble rompimiento, ese es el primero. El precio hace un retroceso y me vuelve a romper estructura. Este es el segundo rompimiento. Vamos a ponerle voz también, ¿sí? Ya con eso yo me podía confirmar de que el precio se empezaba a dar vueltas desde un bloque de H1, ¿sí? Bloque más ineficiencia. Vamos a ir a 15 minutos para ver a qué zona puede llegar el precio, ¿sí? Porque si ustedes miran, todo ese impulso bajista que hizo nos dejó cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Nos dejó una ineficiencia en esta zona. No la voy a marcar así, la voy a marcar como ineficiencia. Exactamente. La marco así. Entonces esa podía ser una zona de llegada para el precio. ¿Qué tengo por encima de esa ineficiencia? Un bloque también de 15 minutos importante para el precio. Entonces yo podía operar hasta esa zona, ¿sí? No era una idea descabellada. Operar hasta el bloque o hasta el 50% de la ineficiencia lo podía hacer tranquilamente. Volvemos a un minuto y vemos qué sucedió. Fíjense cómo el precio me deja liquidez en esa zona. Ahí estaríamos dentro de la operación. Perfecto, ahí. Finalmente el precio que hace empieza a desarrollar en compras. Bien. Noten ustedes que el precio hace un rompimiento de estructura en esta zona y vuelve a buscar otra vez bloque con imbalance, ¿sí? A partir de ahí vuelve a seguir subiendo, ¿sí?
¿sí? Hubo muchas posibilidades de entrar al mercado en este horario, ¿sí? Porque el mercado realmente hizo una escalerita perfecta, ¿sí? Con muchos rompimientos en el que el mercado podía ir. Bien. ¿Qué había que tener cuenta esta vez? Que el mercado, acá tenía rompimiento, tenía máximo, tenía mínimo, y el mercado podía rebotar en estas zonas, ¿sí? Pero estas zonas son de 1 minuto. Si el mercado va a reaccionar ahí, va a hacer una reacción, ¿sí? Pero para seguir subiendo, porque viene de un bloque importante. Entonces había que no tenerle miedo a esto, a esas bajadas, ¿sí? Finalmente el precio se las termina llevando siempre. Ahora, el precio, una vez que hace reacción, ¿sí? Me deja unas lindas zonas acá. Fíjense que el precio nunca vino a cubrir. Me deja una zona decisional, ¿sí? Que es la que provoca el rompimiento sin cubrir. Y me deja una zona extrema en esta zona con imbalance también. Bien. Dos zonitas en las que el precio podía volver. Vamos a agrandar este de nuevo. Ya tengo marcaditas las zonas. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué me deja el precio acá? Liquidez previa para la primera zona. Fíjense cómo entró perfecto a la ineficiencia, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a subir. Entonces, era una zona, un rompimiento que el precio nunca había vuelto a cubrir. Entonces, si el precio se va a volver desde ahí, es para cubrir eso y seguir subiendo. Hay que no tenerle miedo, ¿sí? Pero hay que aguantar que te suceda eso, ¿no? Es complicado ver semejante retroceso que se te devuelve todo el trade, pero viene a algo. El precio viene a rebotar en un orden de H1. Va a hacer un impulso, por lo menos cubrir la ineficiencia, cubrirla completa y tocar el order block, ¿sí? De 15 minutos. Entonces, ese podría haber sido un hermoso trade, ¿sí? En el que podrías haberte salido. Si vos veías este retroceso, vos decís, uy, ahora no. Hay que tener en cuenta de dónde viene el precio y hacia dónde va el precio. Lo que está en el medio, en temporalidades bajas, son lugares de reacción, sí. Ahora fíjense que al igual que acá, que era un order block de 1 minuto en el que el precio tuvo una pequeña reacción, ¿por qué no podía pasar exactamente lo mismo en este order block? ¿Sí? Que es exactamente igual que el order block anterior, ¿sí? Fíjense ustedes, tiene rompimiento de estructura, aceleración, ineficiencias, porque el precio no va a rebotar ahí para venir a cubrir lo que dejó abajo y después seguir subiendo. Sí, por supuesto que lo puede hacer, que es lo que hay que tener, paciencia y no mirar el gráfico en temporalidades bajas, aguantarse el trade. Bueno, este trade hasta ahí fue 1.478, realmente se dio a las 12:32 del mediodía, después de una caída estrepitosa, la verdad que no dejó entrada en ningún lado. Se pudo hacer este trade de doble rompimiento, en el que el precio, no sé cómo terminó, la verdad que yo lo dejé de ver a la 1:30 el precio, ya no lo estaba mirando más, porque o no operé, me concentré en otras cositas. Vamos a correrlo todo, a ver qué terminó haciendo, la verdad que no lo sé. Miren, siguió subiendo, sí, siguió cubriendo ineficiencias y llegó hasta lo último aparentemente. Vamos a ver dónde cierra. Bien, ya hasta ahora se nota que se terminó el mercado. A ver, ¿hasta dónde llegó el precio? Nosotros nos vamos a enfocar en ese bloque que habíamos marcado de 15, ¿sí? Que lo podíamos refinar un montón, lo podíamos refinar en 5, lo podíamos refinar en muchas temporalidades. Fíjense que llegó hasta la última ineficiencia, ¿sí? Cubrió hasta la última ineficiencia, igual el stop por el máximo. A ver, el precio entró perfecto hasta ahí. Sí, fíjense cómo el precio entra. La verdad que yo esto no lo vi, lo estoy viendo ahora. Este era el último rompimiento de estructura. Rompe, el precio quiere retroceder. Para confirmar ventas, el precio debía de romper esta zona de acá abajo y lo hace lejos. Y casi que no lo hace. ¿Sí? Todavía no lo rompió.
Así que no podemos decir que de este bloque se generen ventas. No lo podemos decir. Ya fuera de horario, obviamente. No sabemos qué va a pasar acá. Nos enteraremos mañana. Mañana a las 9:30 hay noticias muy importantes que, bueno, decidirán qué hacer con el precio. Bueno, muchachos, ese fue el trade de hoy. El que podría haber tomado, el que sigue la forma operativa que yo explico o muestro en el canal. Es el doble rompimiento de 1 minuto, porque en 5 minutos no había una estructura clara como para decir me rompe acá, me rompe allá. Recién acá se daba el rompimiento de 5 minutos y se podría haber entrado en el retroceso y haber operado este pedacito, ¿sí? Haber entrado en este bloque de acá abajo. Y les muestro, se los voy a sacar. El rompimiento de 5 recién se da en esta zona. Era largo el impulso, rompimiento de 5. Entonces vos podrías haber esperado un retroceso. La única zona con ineficiencia en 5 minutos era este impulso, ¿sí? Entonces si yo marcaba este último bloque, vamos a borrar este para que se vea claro, vamos a borrar este y vamos a borrar este. Si yo marcaba mi última ineficiencia, o mi último bloque, con ineficiencia, ¿sí? Y dentro de ese bloque, en 1 minuto, intentaba refinarlo. Vamos a verlo. Aquí está. Dentro de ese bloque buscaba mi última ineficiencia y yo marcaba mi order block más mi ineficiencia en esta zona, ¿sí? Y ahí sí, yo podría haber hecho una operación en compras esperando el rompimiento de 5 minutos. El que lo hizo, perfecto. Y el que no lo pudo hacer, habrá entrado antes o no habrá entrado como yo hoy no operé. Y lo mismo, ir a buscar, por lo menos, cubrir la ineficiencia o el bloque. Una entrada de un 1.5 esperando el rompimiento de 5 minutos. Que también estuvo buena. ¿Sí? Se dio un poco más tarde, se dio a las 14 horas. ¿Sí? Igual entrar acá también hubiera sido una buena opción. Bueno, muchachos, nada más, eso es todo. Espero que les guste el video. No se olviden de dejarle like al video, de suscribirse si no están suscriptos. Y en la descripción del canal les voy a dejar el enlace al Telegram para que se puedan sumar, así podemos charlar y tener un contacto más directo, poder hablar de la operativa que tenemos, de los análisis semanales que hacemos o cualquier otra pregunta que surjan referidos al trading. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos mañana en la operativa del día viernes y último día de la semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.